Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Es un placer y una bendición poderles saludar desde San Francisco, California, en la isla del Tesoro. Enviamos unos saludos desde acá, esperando que todas las cosas, así como declara su palabra, le ayuden a bien. Si usted es llamado conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre bueno. Gracias porque permites, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y permites que nos presentemos delante de ti, Señor. Por favor, toma, Señor, este tiempo para que pueda, Señor, ser utilizado este vaso, Señor, para transmitir el mensaje de tu palabra, mi Dios, para que pueda ser edificada mi vida como la vida de cada uno de los que nos está escuchando, mi Dios, y pueda ser tu nombre glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues fíjese que estamos en como una pequeña serie platicando sobre los frutos. Y es muy interesante cómo el Señor en el Salmo 1 habla de cómo dichoso es aquel hombre que no escuchó consejos, por ejemplo, de impíos, dice la palabra, no caminó en los caminos de pecadores y tampoco se sentó en las sillas de escarnecedores. Y ahí, a partir de ahí, habla de este pasaje que el versículo 3 dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Entonces es interesante este pasaje porque a mi manera o como el Señor me lo muestra es que lo que habla en el versículo 1 y el versículo 2 como que antecede y se antepone a lo que sucede en el versículo 3. Entonces yo debo de entender que debo de evitar los consejos que no vienen de parte de Dios, los caminos que no llevan a la vida y por supuesto tener comunión con aquellas personas que no tienen el temor de Dios. Y de ahí platicábamos un poco aparte de los dones que el Señor ha derramado sobre su pueblo, los dones proféticos, porque cada una de esas cosas, cada una de esas formas de vida establecen una doctrina en nuestra vida, en nuestro ser, una ley de parte de Dios o de parte del enemigo que es muy difícil romper, que se opone, como dice la palabra del Señor, cuando nosotros hacemos amistad como el mundo. Por consecuencia nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros constituir? ¿Qué es lo que nosotros queremos asentar en nuestras vidas? Precisamente queremos que asentar ese carácter de Dios, ese varón perfecto, ese nuestro Señor Jesucristo, el carácter mismo de Él, para que nosotros podamos crecer en todas las cosas. Fíjese que cuando vamos en el pasaje de Mateo 4:3, dice esta palabra. Entonces, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras, perdón, se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto es interesante, porque aquí se acerca el tentador. Y aquí le da un consejo a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, mira, si tienes hambre, porque dice que él sintió hambre. Entonces es algo lógico, ¿me entiende? Porque cuando nosotros tenemos necesidad, lo primero que queremos hacer es suplir esa necesidad. Entonces lo que el enemigo estaba haciendo en ese momento era algo lógico, impulsando al Señor Jesús a hacer algo lógico. Pero muchas veces nosotros entendemos que lo que le dice la palabra del Señor a veces va en contra de lo lógico. Y va y activa nuestra fe, se opone a nuestra manera de pensar y nos prueba en nuestro corazón si realmente nosotros confiamos o no confiamos en el Señor. Si Él es nuestro sustento o no es nuestro sustento. Si Él es capaz de proveer o no es capaz de proveer. Entonces nosotros tenemos que venir y caminar en fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo puedo entonces probar que estoy viviendo por fe si no me encuentro en una situación difícil, en una situación de necesidad? Entonces no necesito la fe. Si tengo todas mis necesidades suplidas, no tengo ni un solo problema y todo al 100, como diría alguien para ahí, excelente, gloria a Dios por eso. Hay diferentes tipos de situaciones, pero cuando nos encontramos en una situación de desierto, cuando nos encontramos en una situación de necesidad, como en este caso nuestro Señor Jesucristo, de hambre, dice, y tuvo hambre, y entonces se acerca el enemigo, fíjese. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hay necesidad en nosotros. ¿A dónde? ¿Hacia dónde giramos? ¿Giro a la derecha, giro a la izquierda?
levanto mi mirada al Señor o a dónde estoy yo buscando ese socorro, qué estoy yo haciendo, porque esto tiene que ver en lo que yo voy a producir. Porque si yo caigo, si yo cedo hasta esto que quizás en un momento parece lógico, puede ser que el Señor o la obra del Señor no se manifieste en nuestras vidas. Porque definitivamente lo que Él quiere es que cada uno de nosotros seamos como que esos hijos de Dios que sean capaces de transmitir la gloria de Él. Entonces es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es el rema de Dios? ¿Cuál es lo declarado en la congregación, en nuestra congregación esta semana? Yo recibí una bendición tan grande en esta semana que no puedo negar que el Señor está obrando en mi vida. Así como mi carácter, así como yo veo mi situación, yo digo, Señor, tú estás obrando. Tú lo estás haciendo. Amén. Estás glorificando tu nombre. Entonces estoy viendo yo definitivamente que el Señor quiere hacer algo en mi vida. De la misma manera lo quiere hacer en la tuya. Ahora depende de mí porque ya el Señor puso la semilla, ya el Señor puso la palabra, ya el Señor declaró la palabra, abrió su boca y ahora depende de nosotros qué vamos a hacer en esta situación. Es una situación de necesidad definitivamente, pero ¿quién va a ser el que va a suplir esa necesidad? Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro Jireh, nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro Nisi, nuestro poderoso gigante, aquel que no conoce batalla, aquel que es el príncipe de los ejércitos de Israel, aquel que intercede delante del Padre día y noche, aquel que prometió en su palabra que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, toda esa serie de promesas, toda esa serie de palabras que son de parte de Dios tienen que venir a mi mente, a mi corazón y decirle, Señor, esto es lo que declara tu palabra, esto es lo que es ilógico incluso para mí en mi mente humana, pero yo lo declaro en el Espíritu y por fe y por lo tanto yo confiaré en lo que tú estás declarando. Entonces, este es el consejo que Dios quiere que nosotros tomemos, el consejo de su palabra. El consejo de su palabra, no el consejo como leíamos en este pasaje de los impíos, aquellos como que sí, como que no tienen un testimonio, sino más bien aquellos que realmente se centran en la palabra de Dios y aquellos que son un ejemplo de vida. Amén. El camino dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad. Si dice que lo llevó es que lo guió a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a tus ángeles encomendarás en las manos y te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, es curioso, amado hermano, cuando nosotros nos ponen algo que según nosotros está de acuerdo a la palabra del Señor. Una de las cosas que, por ejemplo, es muy atacado es, por ejemplo, los diezmos, que dice, ok, esos son del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no aparecen. Y te lo dicen con un versículo, por ejemplo, ¿va? Pero ¿de dónde te basas? ¿En dónde? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuáles son las bases? Porque hay un sinfín de versículos que hablan precisamente de los diezmos y las ofrendas. Por ejemplo, en Hebreos habla del diezmo y las ofrendas, que habla, por ejemplo, que Leví diezmó estando en los lomos de Abraham y así, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de argumentos que puede ser que en algún momento ataquen lo que se te está enseñando en tu casa, lo que te está enseñando como doctrina, pero que se oponen específicamente como una ataque a lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, eso es precisamente lo que hizo el diablo. Tomó algo de la palabra de Dios y tergiversó a su favor para poder probar lo que había en el corazón, para ver si él realmente confiaba en Dios o no confiaba en Dios. Pero también el Señor Jesús sabía que no tenemos que provocar a Dios, que no tenemos que incitar a Dios. Porque como aquellas personas que dicen, ok, si tú eres realmente Dios, entonces que pase tal cosa. Y eso es como que, ok, estoy provocando a Dios. ¿Hay necesidad de que el Señor se manifieste de esa manera? ¿O realmente no hay necesidad? Solo estoy queriendo yo lucirme, solo estoy queriendo que así como me dijo, una conversación, me decía alguien, es que fíjate que yo
quisiera así como que cada 5 o 6 años que se manifestara algo divino, algo así maravilloso, algo que solo Él puede hacer para que yo realmente lo ame, para que yo realmente lo busque. Yo dije, bueno, lógicamente o humanamente tiene razón. Y después sale y me dice, así como la zarza, me dice, así como la zarza, porque imagínate, Moisés fue y vio la zarza, entonces se acercó y entonces el Señor trajo a mi mente, le digo, sí, le digo, pero era común que la zarza se consumiera o se incendiara por el calor en el desierto. Entonces, lo único diferente en esta situación era que la zarza no se consumía. Entonces, lo que le llamó la atención a él fue la zarza que no se consumía, no que estuviera ardiendo, sino que no se consumiera. Entonces él se acercó y así como es, le habló la zarza. Dice, sí, sí, le digo, sí, o sea, ciertamente le habló. Eso es algo maravilloso, que el Señor nos hable, que el Señor se manifieste. Pero, le digo yo, pero él tuvo que ir. Él tuvo que buscar, él tuvo que poner de su parte, él tuvo que humillarse y tuvo que reconocer que el lugar donde estaba era santo y tuvo que quitarse sus sandalias. O sea, hubo una parte del espíritu, del alma y del cuerpo, de su ser integral, se tuvo que inclinar y humillar delante de Dios para ir en busca de una razón de lo que estaba sucediendo. Entonces no podemos nosotros solo como que exigir una manifestación de Dios para que nosotros creamos en Él, sino que más bien tenemos que ser obedientes y Él se va a manifestar en nosotros. Dice la palabra del Señor que si nosotros lo buscamos, si mi pueblo se humillara, imagínense ese versículo, yo sanaré esa tierra. Entonces hay una manifestación de parte de Dios. O dice que si nosotros lo buscamos, es que Él se deja encontrarlo. Entonces, ¿qué parte es entonces en la que nosotros estamos fallando? ¿Por qué no está produciendo nuestra tierra? ¿O por qué el Señor no se deja encontrar? Entonces nosotros tenemos que ver ese punto y poder decir, ok, hay una zarza, está ardiendo, no se consume, está allá lejos, pero yo también tengo que ir a esa zarza, yo también tengo que hacer mi parte, ir a buscar la razón del por qué suceden las cosas. Tengo que mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento, porque tiene que haber un caminar en mi vida, tiene que manifestarse lo que Dios está haciendo en mi vida, tengo que moverme en fe, tengo que empezar a creer. Dice que el que busca es necesario que crea que Dios está, que Dios existe. Tiene que buscarlo con fe, no dudando. Y entonces para eso requiere esfuerzo, para eso requiere una convicción. Entonces yo tengo que empezar a caminar eso, a buscar ese fruto. Y dice Mateo 4:8, perdón. Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, esto es interesante porque aquí habla de un trono. Aquí se acuerda de esa parte, dice la silla de escarnecedores. Habla de un trono, de un asentamiento, de un lugar donde había comunión. Si en el momento, por ejemplo, claro que no sucedió, reprendo en el nombre de Jesús, pero si Jesús hubiera aceptado esta oferta, tuviera que Jesús sentarse con Satanás, gobernar juntamente con él y seguir el proceso de poder gobernar de esa manera, porque dice que dice la palabra del Señor, y se pusieron tronos, dice, y se sentó uno anciano de días. O sea, el Padre establece un trono y hay varios tronos alrededor. Hay un sistema de gobierno que se manifiesta en ese momento. Entonces nosotros entendemos que esto que estaba pasando en ese momento era una batalla bien difícil, porque el Señor sabía que tenía que pasar un proceso muy, muy largo para poder alcanzar esa gloria maravillosa. Entonces nosotros no podemos buscar los shortcuts, como dicen en inglés, como dirían en su pueblo, sino que tenemos que buscar el proceso que es de parte de Dios, el proceso de la madurez, el proceso de ser afilado hombre con hombre, ¿va? Y poder nosotros pues quitar todo aquello que no proviene de Dios y poder nosotros pues realmente ser mansos, ¿va? Y humildes. Y eso es con el tiempo, porque nuestro carácter es cosa seria. Entonces, hablando de mí, ¿va? Entonces yo tengo que entender que precisamente no puedo yo esperar que todo se manifieste de parte de Dios de la noche a la mañana y no permitir que Dios obre en mí.
Todo esto, ¿para qué? Para que yo pueda producir frutos. Entonces veamos aquí como una serie de patrones. Hablábamos en unas par de semanas atrás acerca de Saúl y cómo es que él escuchó el consejo en base del temor del pueblo. Entonces, eso fue una de las partes en el que él ofreció un sacrificio que no debía haber hecho. Y también desobedece la orden de destruir a Amalek. Entonces él dice, no, fue el pueblo. Ellos hicieron tal cosa y pues aquí está el rey y no pasa nada. Y de luego establece un patrón de conducta. O sea, como dice, ok, es tu Dios. Yo hice todo lo que tenía que hacer y me lavo las manos. Y eso habla de una persona que no es capaz de tomar una responsabilidad de sus actos. Israel, de esa misma manera, también ellos, así como el Señor Jesús, dejen ponerle esto aquí, cuando el Señor Jesús fue tentado, lo que le dijeron fue, manda que esta piedra se convierta en pan. Y una de las cosas que el pueblo de Israel dijo, que denos pan, queremos comer, tenemos hambre. Y definitivamente nosotros tenemos que esperar en Dios. No podemos ser desesperados, no podemos ser impacientes, sino más bien tenemos que esperar porque el Señor tiene una razón del por qué pasan las cosas. Y desobedecen a Dios al dudar de su ayuda. Entonces nosotros vemos eso, como es que ellos hicieron el becerro de oro y como dijeron, mira, ya se fue Moisés, saber qué le pasó, etcétera, etcétera. Y hacen una serie de cosas y tiendan a Dios. Entonces, el Señor Jesús decía que no había que tentar a Dios, porque ellos querían la manifestación misma de Dios, pero eran desobedientes. Entonces, vemos acá que nuestro Señor Jesucristo redime o rescata estos valores que se habían perdido porque el pueblo de Israel había pedido cosas solo para su beneficio, para su satisfacción, para su carne, como también habían desobedecido a Dios y también habían tentado a Dios. Entonces nosotros debemos de ser aquellos formados conforme al carácter de Cristo, que tenemos la confianza en Él, que tenemos que pedir al Señor que de ninguna manera nosotros seamos aquellos que pidamos la gloria del Señor para como tener un show, para tener algo que poder decir, oh, ok, tal cosa o tal otra, sino más bien podamos entender de que Él se manifiesta como su voluntad y conforme a su propósito. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar el patrón y el carácter de Dios. Déjeme ir un poco más adelante y en Salmo 1.3 recordarle este versículo que dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Este es el objetivo de lo que estamos platicando. Entonces, aquí. En Mateo 7, 18 al 19 dice, da su fruto a su tiempo. Entonces aquí hablamos del momento en el que nosotros ya alcanzamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿va? Por lo menos se está manifestando. Por lo menos estamos viendo cómo el Señor está obrando en nosotros. Y eso es algo maravilloso. Entonces dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Entonces aquí hay como una limpieza, hay como una situación en la que se está constantemente revisando si realmente usted y yo estamos produciendo los frutos dignos de arrepentimiento o frutos de labios que confiesan su nombre o un fruto o un aroma agradable a Dios o no lo estamos haciendo. Si no es así, puede venir una poda a nuestra vida, puede venir una situación difícil que para cortar todo aquello, para corregir nuestra conducta delante de Dios. Como buen padre que es, Él se encarga de todo esto. Mateo 21:34 dice, y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Entonces, ¿se acuerda de esa parábola en que pues una persona compró un viñedo, construyó una torre, la rodeó y puso esto, lo otro y la rentó y se fue de viaje? Entonces mandó a sus siervos a recoger la cosecha. Muchas veces vemos esa figura en los ministros que vienen y chequean. Nuestros pastores dicen, ok, ¿cómo vas? Nos dicen, bueno, nos piden cuentas. ¿Cómo vas aquí? ¿Cómo vas acá? ¿Cómo has hecho? ¿Qué has hecho aquí? Y te vienen así, ok, tal cosa, tal otra, no he hecho nada. La situación de cada uno va, pero tiene que haber un fruto. Tiene que haber un fruto y esa es la parte que nosotros queremos alcanzar. Dar nuestro fruto a su tiempo.
dar nuestro fruto a su tiempo. Y gloria a Dios que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso os digo, dice que el reino de Dios os será quitado o será dado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21:23. Todo esto es interesantísimo porque fíjese que hay lugares en donde el reino de Dios no se manifiesta. Hay lugares, no se me olvida ese ese testimonio de cómo en una frontera de Sudamérica entre Brasil y Uruguay, si no estoy mal, perdón, pero era una de esas fronteras que cruzan uno de un lugar a otro en una montaña, y en la parte alta los trataron de evangelizar y estaban duros de corazón. Pero el Señor, cuando ellos cruzaron la frontera a pie, les dijo el Señor, tienen que hablarles nuevamente. Y ellos bajaron al pie de la montaña y volvieron a hablarles del Señor. Y allí ellos abrieron su corazón al Señor y recibieron al Señor. Entonces, podemos entender de esa manera este pasaje de que muchas veces el Señor se aleja de una nación, las leyes de esa nación son contrarias, la insensibilidad, la necedad misma que hay en sus corazones manifiesta, por lo tanto, todo el ambiente espiritual hace que la gloria del Señor, el reino de Dios se reduzca, no en magnitud, no en poder, sino más bien en manifestación a nuestras vidas, en manifestación a nosotros los hombres. Así como nuestro Señor Jesucristo decía, o la palabra declara, que Él no hizo muchos milagros en ese lugar porque la gente era incrédula. Entonces, no es que el Señor no se manifieste, sino que más bien nosotros no damos esos frutos para poder producir esa manifestación de parte de Dios. Entonces, para ir un poco más adelante, fíjese que esto es de lo que queríamos platicar, es de los frutos en la Biblia. En la Biblia aparecen diferentes tipos de frutos: dátiles, manzanos, higos, olivos, el melón o calabaza, la uva, el granado y el pepino. Cada uno de estos frutos representan algo y nosotros debemos ser aquellos que producimos estos frutos. Amén. En Cantares 2:3 dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, esta palabra aquí, tapuash, tiene que ver con el aroma del manzano. Y algunos aquí hablan de que la palabra traducido manzano no es como que la más correcta, sino que más bien tiene que ver con una especie de durazno que tiene más aroma, más dulce y más fragancia, porque es lo que es más factible de que crezca en el Medio Oriente. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Pero tiene que ver con el aroma de nosotros. Fíjese que para que el aroma llegue, tiene que haber una cercanía. Si usted y yo nos ponemos una loción, un perfume, dependiendo de la calidad, se va a sentir el olor, se va a manifestar el olor, pero también de la cercanía. Entonces nosotros debemos entender eso porque nuestra intimidad con Dios es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos manifestando? ¿Qué es lo que se mueve a nuestro alrededor? Puede ser que en algún momento se mueva contaminación, puede ser que incluso hayan malos olores. Ya he escuchado testimonios en el que en una liberación se manifiestan cosas que incluso se pueden oler. Entonces, eso tiene que ver con la contaminación misma que sucede en la vida de tal o cual persona. Pero también de esa misma manera podemos entender que sucede lo contrario, de cómo lo agradable de parte de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de aquellos que buscan de parte de Dios y es un fruto agradable. Entonces, es agradable para Dios y también es agradable para los hombres. Si nosotros hallamos gracia delante de Dios, ¿cómo no vamos a hallar gracia delante de los hombres? Y esa es la parte que nosotros debemos de entender. Tenemos que luchar, tenemos que pedirle al Señor que Él pues realmente nos limpie, realmente quite toda mancha, toda arruga, y que podamos nosotros hacer aquellos que somos portadores de la gloria de Él y poder definitivamente, cuando nosotros levantamos nuestra voz, el Señor está atento. Imagínense eso. Te alabo, Padre, dice, porque ocultaste esto a aquellos grandes pensadores, parafraseando, ¿va? Y se lo manifestaste a estos pequeños, ¿va? Y la palabra misma dice, ¿va? Que de los pequeños, que Él perfeccionó la alabanza. Imagínense eso, ¿va? De la inocencia misma de esos bebés. Qué maravilloso. Dice en
Josué 1, 12, 13 dice, la vid se seca y se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Ceñidos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de Dios. Y esta es la razón, dice, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Esto es Joel, perdón, 1, 2 al 13. Dice. Entonces, los frutos están ligados a las ofrendas. No solo la ofrenda literal o la ofrenda monetaria que nosotros conocemos, sino nosotros como sacrificios vivos a Dios. Cuando no hay una presentación de ofrenda, cuando no hay voluntad humana de nosotros ser ofrenda para con Dios, hay una escasez, hay una manifestación como de calor, no de parte de Dios, sino más bien que consume, que seca, que lo que viene es a destruir, que lo que viene es a arrancar todo y empieza una serie de cosas que no deberían de manifestarse en la casa de Dios, porque aquí está el granado, aquí está la palmera, aquí está el manzano, aquí están todos los árboles, pero todos se están secando. O sea que lo que es del Espíritu se está dejando de manifestar y solo está quedando como que lo que es básico, como con lo que es un logos nada más, y el rema se está desapareciendo. Y es muy importante que nosotros, amados hermanos, vivamos en ese constante fluir del Espíritu. Vivamos en ese constante rocío y agua del Señor para que no haya sequedad en nuestra vida, para que no haya sequedad en nuestra mente, en nuestro corazón, sino más bien pues tengamos satisfacción, tengamos regocijo, tengamos alegría, tenemos gozo y podamos nosotros ser suplidos en todas nuestras necesidades, ¿verdad? Porque precisamente es lo que el Señor desea. Quisiera leerle un pasaje más en 1 Samuel 30:12. Dice, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Entonces, uno de los frutos que nosotros podemos manifestar en nuestras vidas es la lengua de discípulo. El poder nosotros tener la capacidad de levantar a aquel que no tiene fuerzas. El poder nosotros con una palabra de parte de Dios poder sanar el corazón de una persona que viene herida. De poder nosotros ser de bendición a una persona que realmente no tenía esperanza. No tenía una razón de seguir adelante, pero a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a través de lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas, nosotros podemos dar a aquella persona que no ha comido. Y aquí son 3 días y 3 noches, imagínense eso, ¿va? Es como que hubiera una muerte ahí de alguna manera y el Señor devolvió la vida. Devolvió el espíritu, o sea que aquí hubo un nuevo nacimiento. Y nosotros debemos de entender, amado hermano, que allá afuera hay mucha gente que está sufriendo. Allá afuera hay mucha gente que tiene situaciones mucho más difíciles que la que nosotros creemos tener. Entonces nosotros debemos de ser esos transmisores. En Miqueas 7:1-2 dice, ay de mí, porque soy de los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores de la vendimia. No hay racimos de uva que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Entonces aquí es una serie, más o menos, de bondad ni hablar, justicia, cero justicia. Y muchas veces vemos esto manifestado en el mundo, muchas veces vemos manifestado eso en la política, en el trabajo, en donde sea que sea. Pero sin embargo, el Señor desea de que nosotros manifestemos la gloria de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la estrategia de parte de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guardando nuestro testimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estando plantados junto a esas corrientes de agua, para que crezcamos, para que florezcamos, para que demos ese fruto a su tiempo. Este es el momento de dar fruto. Gloria a Dios. Aquí hay fruto. Este es el momento para extender sombra, extender cobertura. Gloria a Dios, aquí hay sombra porque hay hojas, hay frondosidad. Este es el momento para hacer tal cual cosa. Estoy preparado para toda buena obra, dice. Entonces, que el Señor nos encuentre de esa manera. Que el Señor se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces,
Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Por favor, que la bendición que me has dado a través de este salmo, Señor, Salmo 1, Señor, que podamos entenderlo a profundidad y que podamos entender que tu voluntad es que tú, Señor, nos veas prosperados en todas las cosas, mi Dios. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos, socórrenos, levántanos, auxílianos, mi Dios. Manifiesta tu gloria para que podamos decir que somos dichosos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre, extiende tu mano de poder al débil. Extiende, Señor, el consejo de tu palabra a aquel que lo necesita, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.